Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos a un argentino que trabaja intensamente, que ha ocupado funciones públicas, pero que sigue luchando y actuando como verdaderamente corresponde. El doctor Jesús Rodríguez, diputado nacional, ministro de Economía con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, auditor general de la Nación, que ocupó durante varios años. También actúa permanentemente en política en la Unión Cívica Radical, pero además es vicepresidente de la Internacional Socialista. Así que es un gusto hablar con un amigo, con un hombre de bien, con un hombre serio, un hombre responsable. Querido Jesús, te agradezco mucho que estés hoy en Corrientes de Pensamiento. Estimado Pocho, un gusto acompañarte en el día de hoy, como siempre, a disposición y muy orgulloso de poder acompañarte. Yo te agradezco mucho, querido Jesús, teniendo en cuenta su conocimiento, su trayectoria, la acción en beneficio de la gente, que creo que es un aspecto fundamental que tenemos que tener, no solamente los que actuamos en política, sino también personas de distintas actividades. Jesús, ¿cómo querés que empecemos? ¿Cómo estás viendo la situación del país? La Argentina, como todos los países del mundo, está influenciado el futuro por la evolución de los asuntos globales y también por las características de su diseño institucional interno, doméstico. Y en ese sentido, el contexto global presente es preocupante. La existencia de conflictos abiertos con una guerra no solo en Europa, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, sino también en Medio Oriente, genera incertidumbre. Y la incertidumbre es la peor de las compañías, porque cuando hay incertidumbre no se puede predecir qué es lo que va a suceder. Y en consecuencia eso tiene impacto sobre los precios de los productos sensibles como es el petróleo y al mismo tiempo sobre la tasa de interés por las consecuencias que el incremento de los precios tienen sobre la tasa de inflación. En consecuencia, esa es una situación de incertidumbre muy compleja, difícilmente predecible y que nadie está en condiciones de asegurar cómo va a evolucionar. Y la otra situación tiene que ver con los asuntos domésticos. Y en ese sentido, Pocho, creo que hay una combinación que no es muy auspiciosa en la Argentina y que creo que forma parte de los problemas que estamos viviendo claramente hoy por hoy en nuestro país. Perfecto, Jesús. Ahora hablamos de la situación del país. Y si seguimos, vos que sos un militante activo, que estás viajando por el mundo, incluso con la Internacional Socialista, y también con tu actuación como un hombre total del radicalismo. ¿Cómo estás viendo a tu partido en este momento? Y después te voy a preguntar cómo estás viendo al gobierno en general para profundizar en cuanto a tu opinión debido a las cosas que están pasando. A ver, yo creo que hoy hay en la Argentina una situación más o menos aproximada a lo siguiente. Están convergiendo tres variables que hacen preocupante la situación. La primera es una amplia y difundida percepción social de corrupción pública. Todas las encuestas y los sondeos de opinión indican que esta es una creencia poco menos que generalizada en la Argentina. En segundo lugar, también los diarios indican los conflictos internos que se verifican hacia el interior del gobierno. Y en tercer término, una situación de empleo, ocupación, salarios y actividad
claramente amesetada. Se ha reducido ciertamente la tasa de inflación, pero eso no ha significado una expectativa por parte de los ciudadanos argentinos de una mejoría en relación a sus condiciones de vida. Entonces, ese triple condicionamiento está afectando seriamente la convivencia social de la Argentina porque genera incertidumbre, preocupación y sobre todo falta de percepción de futuro para los argentinos. En ese contexto, claramente vinculado a mi partido, y es la pregunta que también formulabas, Pocho, yo Sí, estoy convencido de que existe una asociación positiva entre la calidad de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Y cuando yo digo calidad de las instituciones, digo democracia, digo división de poderes, digo equilibrio, digo rendición de cuentas. Y eso en la democracia depende de la solidez, envergadura y sustancia de los partidos políticos. Y ese es un problema que hoy tiene la Argentina y en ese problema no escapa la Unión Cívica Radical. querido Jesús, sin duda alguna vos hablaste de las encuestas, hablaste de cómo se va desarrollando este tema. Y yo te pregunto que en este aspecto hay dos cuestiones que más preocupan a la gente de acuerdo a lo que vos decías de las encuestas. El desempleo, el 7,5 más o menos, y la corrupción. Yo creo que esta palabra es fundamental, que todos los gobiernos, que la gente, que los funcionarios de cualquier índole y los seres humanos también, nos mantengamos sin incursionar en esta palabra que es totalmente negativa. Entonces yo digo, estos dos temas y ahí nos quedamos. ¿Cómo ves la inflación? Que ya lo dijiste de una manera, pero ¿cómo crees que se va a desarrollar de ahora en adelante? Porque el presidente la semana pasada dijo que en agosto se va a desaparecer la inflación. ¿Crees que esto se va a dar, querido Jesús? Estimado Pocho, francamente pienso que es una quimera pensar que en el mes de agosto la inflación va a empezar con cero. Definitivamente no es esperable un escenario de esa característica. En relación a la ocupación, a mí me parece que hay que poner sobre la mesa datos oficiales, más allá de la percepción, más allá de las creencias de parte de los ciudadanos. Los datos oficiales dicen, estimado Pocho, que entre diciembre del año 23, el día que asumió el presidente y este gobierno, y diciembre del año 25, 2 años calendarios, en la Argentina hay casi 20.000 empresas cotizantes en la seguridad social que ya menos que las que había al inicio del gobierno, 20.000. Y eso está asociado también a otro dato. Casi 200.000 argentinos perdieron su empleo registrado en el sector privado. Esto no es una hipótesis ni una intuición, son datos oficiales y eso da cuenta entonces, justifica de manera decisiva por qué la percepción social es de preocupación honda sobre la evolución de los asuntos futuros de cada uno de nosotros. Jesús, ¿y cómo estás viendo el 2027? ¿Qué actitud crees que hay que asumir los distintos partidos, los políticos y los no políticos, aquellos que quieran incursionar en esta actividad pensando en los intereses nacionales? Eso por un lado. Y creo que el 27 estamos ahí a ver qué va pasando y qué tenemos que hacer. Yo creo, para empezar, que la Argentina necesita cordializar las relaciones políticas. Es imposible pensar en esta situación de polarización que ya tiene un nivel de toxicidad enorme en el sentido de desacreditación, desprestigio, descalificación de unos contra otros.
esta voluntad y esta necesidad de cordializar la política en la Argentina no quiere decir que todos pensemos igual, quiere decir solamente que cada uno aporte de su perspectiva y esto genere una solución mejor. ¿Dónde se hace eso? En el Congreso. En el Congreso es imperioso que se discutan los grandes problemas de la Argentina, aceptando el gobierno propuestas superadoras y reconociendo la oposición que puede haber iniciativas oficiales que están alineadas con las necesidades sociales. Y me parece que ese es el criterio que debe primar. Desafortunadamente, no existe hoy por hoy esa generalizada, esa visión en los actores políticos de la Argentina. Con respecto a la política exterior, yo comparto tu criterio de cordializar la política, me parece totalmente razonable. Acá tenemos la mala costumbre de decir, yo siempre lo digo, por eso lo reitero, que siempre decimos la culpa no es mía, sino del otro. Yo creo que, primero, la modestia, la humildad, mejor dicho, tiene que primar por sobre todas las otras cosas. Se puede escuchar a gente de un sector diametralmente opuesto al que uno piensa a veces, pero podemos llegar a coincidencias. Esto creo que es fundamental. Por eso estoy de acuerdo con lo que vos me acabas de manifestar. Y cambio la pregunta y digo, ¿cómo estás viendo la producción? El otro día veía la posición de Brasil con respecto al sector agropecuario, que nos ha sacado una muy buena ventaja, a pesar de que nosotros decimos que éramos los graneros del mundo. Eh, bueno, ese es un problema. El problema de la Argentina es el estancamiento económico, Pocho. Tenemos una riqueza por habitante que es equivalente a la que tuvimos hace 15 años. La Argentina no crece y esa falta de crecimiento tiene consecuencias sobre la calidad de vida de todos los argentinos. Se anuncian inversiones en la Argentina, pero esas inversiones están focalizadas en algunas pocas regiones y en algunas pocas ramas de actividad. Entonces eso desplaza, olvida, deja en el camino a vastísimos sectores sociales y productivos y al mismo tiempo a una parte importantísima del territorio de la Argentina. Eso tiene que recurrir a políticas públicas que atiendan la necesidad del progreso, del crecimiento, de la inversión, la infraestructura, la inversión pública, la educación. Te doy un solo caso, Pocho. En la Argentina hay un Ministerio de Capital Humano y la inversión en educación es menor hoy que la que era hace 2 años. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese tema? Con los salarios de los universitarios que han caído casi el 40%. ¿Cómo es posible pensar que eso sea una prioridad con esa realidad? Tenés razón, comparto totalmente. Yo creo que la educación es la asignatura a la cual le tenemos que prestar presupuestariamente y en los hechos toda la trascendencia que tiene. Yo creo que un país sin educación, donde se practique realmente el espíritu de que sigamos estudiando y analizando los temas, no tenemos futuro. Nosotros, cuando nos tocó alguna vez definir la cosa, indudablemente que le asignamos presupuestariamente un rol fundamental. Así que comparto totalmente tu criterio. Escúchame, Jesús, hablando, cuando mencioné la época anterior, digo que 31 de marzo del 2009 falleció don Raúl Alfonsín, que fue un hombre que se portó magníficamente con la gente, un hombre honesto, un hombre que supo trabajar intensamente. Si por otros motivos algunos quieren criticar, yo quiero decir que hubo un diálogo permanente con los que eran de su partido y con quienes no lo eran. Por eso lo que vos acabas de manifestar de la cordialidad política primó fundamentalmente en nuestra relación. Sin duda, Pocho, el presidente Alfonsín no solo fue el responsable de instaurar la democracia en la Argentina, encabezando una marcha de millones de compatriotas de todos los sectores sociales y políticos,
sino que al mismo tiempo fue testimonio con su vida y su trayectoria y su gestión de gobierno de que es posible combinar el ejercicio de los cargos públicos con la decencia y con la honestidad. Y eso me parece que es un timbre de orgullo y de honor para su gestión y la de su gobierno. Jesús, casi te digo San Lorenzo, pero te dije Jesús, porque estas son las circunstancias. ¿Qué te parece la reforma laboral, lo que se aprobó hace un tiempito y a la que hay que darle toda la importancia que tiene? Está claro que tiene que haber mejoras, cambios, modificaciones en la normativa que regla las relaciones entre empleadores y trabajadores. Pero al mismo tiempo hay que asegurarse que esas reformas no sean afectadas en la justicia. Y yo creo que aquí ha habido una subestimación donde lo único que se pretende, o lo que a veces se pretende, es cambiar la ley, pero no necesariamente poner en práctica la ley. En consecuencia, yo creo que ahí hay una cuestión que puede ser o impericia del oficialismo o segundas intenciones de algunos actores sociales. Jesús, te pregunto ahora, nos quedan 3 minutos, pero dejo que vos te playes tranquilamente. Nuestra inserción en el mundo, porque es un hombre que recorre permanentemente, y cómo crees esta relación que por ahí se analiza entre el Mercosur, por ejemplo, con la Unión Europea. Quiero conocer tu opinión al respecto. Mira, Pocho, yo estoy convencido que el tratado Unión Europea-Mercosur es la piedra, el puntapié inicial para superar las dificultades y el atraso relativo de la Argentina. Ahí se combinan las mejores tradiciones a las cuales podemos acudir. Es un tratado de comercio, pero que está asentado en principios, el multilateralismo, no las decisiones unilaterales, la vigencia de la democracia y la promoción de los derechos humanos junto con la búsqueda de mayores mercados para todos. Sin duda, es un camino hacia adelante, sin duda. Y yo creo que es un resultado de un esfuerzo de muchos, entre otros por el gobierno anteriores que han ya avanzado en esta dirección, así que yo estoy muy entusiasmado con las potencialidades que ese acuerdo tiene para la Argentina. Y sobre el tema Venezuela, ¿qué opinas, mi querido Jesús? Pocho, cambió el presidente, pero el régimen no ha cambiado. La democracia no está convocada siquiera en Venezuela. Y eso es un problema severo, porque hay una reconfiguración del régimen que violó derechos humanos, robó elecciones que había perdido, se enemistó con buena parte de sus vecinos, pero que no hay un camino de transición democrática para los venezolanos. Ese es un problema. Y sobre Cuba, ¿qué opinas, mi querido Jesús? Espero que pronto llegue la democracia a Cuba. Francamente, creo que es una situación que debe encontrarse una solución por parte de los cubanos, sin duda por parte de los que viven en ese país. Y con respecto, en definitiva, a lo que está ocurriendo, con respecto a la vigencia de la Constitución y del federalismo, también hay otro tema fundamental del Poder Judicial, que hay más de 30 jueces que deben designarse. Bueno, yo creo que ¿Qué eso tiene que ver con lo que hablábamos, Pocho, querido, al principio, la necesidad de fortalecer las instituciones. Y cuando digo las instituciones, digo saber que cuando uno dice gobierno, en la democracia y en la república, el gobierno son los tres poderes. Y nosotros tenemos que mejorar, calificar, superar los problemas que tenemos en los tres poderes, en el poder administrativo, en el poder judicial y también en el poder legislativo. Jesús, 3 minutos para que vos redondees
de todo lo que hablamos, ¿qué pensás, independientemente de que ya abordamos un poco el tema, pero cómo crees que tenemos que transitar o qué debemos hacer los argentinos de cualquier partido que fuere? Yo creo que el gobierno no se puede creer dueño de todo lo que manifiesta a veces el señor presidente, que dice, esto es lo mejor de 100 años, todo lo que se hizo antes está mal. Yo creo que eso es un error enorme. Yo creo que los gobiernos tienen que aceptar, cuando asumen, aunque no fuera el sello político, que tenemos que tomar las cosas buenas y modificar aquellas que no están de acuerdo con lo que pretenden los habitantes de nuestra Argentina. Pero te dejo a vos, querido Jesús, para que redondees eso en estos minutos que nos faltan. Con gusto, Pocho. La Argentina necesita asentarse en criterios muy claros. Primero, el futuro de la Argentina está atado a una integración inteligente al mundo. Pensar en autarquía, pensar en aislamiento es un error. En consecuencia, la integración al mundo es una variable clave. Pero ¿sobre qué base? Sobre la base del multilateralismo, sobre la base del respeto a todas las naciones, sobre la base de buscar soluciones pensando en la Argentina y no en los amigos políticos que tienen los gobernantes en otros países del mundo. En segundo lugar, la calidad institucional. La calidad institucional significa respetar la independencia de los poderes, asegurar la rendición de cuentas, generar condiciones de acuerdo y de diálogo y dejando atrás cualquier descalificación, agravio, provocación o insulto entre los actores políticos. En tercer lugar, políticas públicas que alienten la competitividad económica y al mismo tiempo que favorezcan la cohesión social. Si nosotros no miramos con los dos ojos competitividad económica y cohesión social, estamos gestando una Argentina en la cual no tienen lugar los 40 millones de compatriotas. Jesús, te agradezco mucho y tenés un minuto para cerrar con lo que ya lo dijiste recién, pero te hago una pregunta concreta que a mí me suele interesar y en la cual profundizo. Nuestras relaciones con Brasil, por ejemplo. Mira, Pocho, estoy convencidísimo. Nosotros tenemos que mirar el futuro de la mano con Brasil. Nosotros tenemos que ser conscientes que no existe posibilidad de superar el estancamiento en la Argentina si no lo hacemos junto a Brasil. Nosotros tenemos que integrarnos al mundo con Brasil. Y desgraciadamente, nosotros tenemos que asumir que los que eligen los presidentes en Brasil son los brasileños, no nosotros. Así que tenemos que tener las mejores relaciones con el gobierno de Brasil, sea del color político que sea. Gracias, querido Jesús. Te mando un abrazo y se nos fue el tiempo, pero tuve la gran satisfacción de que hoy estuviera con nosotros, como son querido amigo, y que te dije hoy, vos parece que no escuchaste. Somos sanlorencistas los dos. Te mando un abrazo enorme, querido Jesús. Gracias, Pocho. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto acompañarte en tus corrientes de pensamiento. Yo te agradezco a vos y te mando un fuerte abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro!
Un gran gusto de haber hablado con Jesús Rodríguez, con el doctor Jesús Rodríguez. Y debo manifestar que ha llegado el momento, cuando hay manifestaciones de un lado, del otro, donde se dice que la preocupación fundamental es la corrupción. Entonces tenemos que tener en cuenta que es fundamental que todos pensemos con espíritu de grandeza. Pensemos en los habitantes de nuestra querida Argentina. Pensemos en el rol que nos corresponde en el mundo. Que no tomemos partido por uno o por otro. Que seamos equitativos, que seamos ecuánimes, que pensemos con grandeza. No podemos decir, esta guerra la ganamos. Se puede decir a título personal, pero creo que en la función de gobierno debemos, por sobre todas las cosas, aplicar los principios que son fundamentales, acorde con nuestra Carta Magna, pensando en la necesidad de la gente, donde hay 7,5 de desocupación, donde los jubilados están totalmente rezagados, y creo que nuestra obligación es al final, con disidencias, con discrepancias, incluso llegar a un objetivo común que es la grandeza de la República. Y digo más, veía el otro día que se cumplió 64 años que cayera un Arturo Frondizi, por mal concepto de aquellos que lo eliminaron. Hizo una tarea fecunda en el tema del gas, en el tema petróleo, en el tema Asomisa, la fundó, automotores, 27 marcas de automotores se instalaron en la Argentina. Entonces creo que tenemos que pensar primero cuáles son las consecuencias que produce el derrocamiento de gente de esa envergadura, de ese quilate. Y por sobre todas las cosas, pensemos que somos argentinos y que Argentina está por encima de cualquier otra ideología. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.